Continuamos, nos acompaña esta noche, tal cual Ana lo había anunciado, Jessica Ábalos, periodista de la revista Factum. Jessica, buenas noches, bienvenida, un gusto tenerte acá en Sin Su Permiso. Gracias a ustedes, buenas noches. Jessica, queríamos empezar haciendo un análisis, por supuesto que estamos a unas horas de las elecciones, este programa está pasando viernes por la noche y ustedes como medio digital obviamente tienen una perspectiva de lo que está pasando en ese mundo. ¿Estarían ustedes de acuerdo con la afirmación que esta es una campaña en la cual ha habido mucha manipulación a través de las redes sociales? ¿O ustedes creen que todo lo que ha pasado en las redes sociales ha sido completamente auténtico? No, de hecho nosotros vamos a publicar mañana un tema precisamente sobre eso. Mañana sábado. Sí, es un trabajo que se está haciendo con el periodista Rodrigo Baires, que ustedes saben que él tiene mucha especialización en datos, en seguimiento de fake news, y ha hecho durante 3 meses un ejercicio de verificación para ver qué es lo que ocurrió justamente en la campaña. Entonces, hablábamos, y en el montaje y en la preparación y edición de este tema, hablábamos justamente que abundan y sobran los ejemplos de casos donde es interesante que a partir de un tuit falso, de una fotografía, de un montaje falso, se fueron generando noticias falsas para el electorado. Y ahí ustedes pueden encontrar un sinfín de ejemplos de gente, por ejemplo, que decía, no sé si ustedes recuerdan el ejemplo de la sombría, que el candidato de Arena se fue después de las tormentas a entregar víveres y una señora lo recibió con una sombría. Correcto. Y luego apareció en las redes que esa sombría tenía el logo de Nuevas Ideas o una golondrina. Entonces, con ese ejemplo nosotros decíamos, bueno, en realidad veíamos que además es otra de las cosas de las que se habla en este reportaje, que surgieron un sinfín de medios digitales específicamente para la campaña, que además alimentaron a que se diera todo este fenómeno en las redes de desinformación. Y de todos los bandos, ¿verdad? Sí, y de todos los bandos. Eso es lo interesante, porque en principio alguien diría, no, si es que solo este candidato tenía su ejército de troles o no. Al final logramos verificar que mandaban a replicar notas o generaban contenido falso desde ambos sentidos. Entonces, sí creo que esta ha sido por la misma incursión del Internet en el país, porque como se han seguido, ustedes se recuerdan en las elecciones pasadas, no era tanto el empuje, la fuerza que tenía Instagram, por ejemplo. Ahora estamos hablando Facebook, Instagram, Twitter, la cantidad de usuarios ha crecido. Pero el contenido siempre, y el contenido falso siempre lo sigue generando Twitter, ¿verdad? Sí, porque es como que volvió a levantarse esta red social. Yo no sé si por la campaña. Sí, en periodo de elecciones. Y además porque es el interés es justamente que te metes a Twitter para informarte, para saber, para opinar sobre coyuntura, para opinar sobre política, porque sabemos que el uso que se le da a Instagram es más para turismo, la foto del paseo, estilo de vida. Tu estilo de vida. Y, Jessica, ustedes obviamente no habrá forma de medirlo, pero ¿creen que igual este contenido falso que se generó ha podido influenciar en gran medida al votante salvadoreño, o el votante salvadoreño es alguien que todavía está apegado a lo que ve en los medios tradicionales? No, lastimosamente creo que tenemos una ciudadanía que no lee demasiado, y entonces que se deja ir por el titular o el contenido viral, y entonces empieza a reproducirlo, a reenviarlo, porque yo me imagino que a ustedes les pasó que les mandaban por WhatsApp algunas notas donde decía se retira este candidato, o se confirma que Carmen Aída ya no será, se presume que Carmen Aída ya no será la fórmula de Calleja. Entonces, y vos veías que te lo reenviaban por WhatsApp y decías, bueno, pero realmente asumís que la gente antes de compartir algo va a verificar. No verificas. Y no verificas, o sea, realmente la gente está replicando. Bueno, recientemente lo de supuesto corte de luz o interrupciones de luz que la empresa, una de las empresas comercializadoras de energía nos iba a dar entre hoy y el domingo, esta semana. Entonces, un candidato
lo tuiteó y se generó una conversación alrededor de eso. Y además una nota, es decir, y es cuestión de segundos porque el tweet y se genera... y además veíamos otra cosa bien interesante porque no sé si se acuerdan ese ejemplo del caso del padre Tojeira, que decía que el padre que le iba a pagar una beca, que le iba a pagar una beca. Y entonces nosotros veíamos, revisando eso, Rodrigo hacía el ejercicio, decía, después de que el padre Tojeira sale a decir, yo no he tuiteado eso, yo no he dicho eso, esto es fake, la gente seguía compartiendo la nota. Entonces realmente eso muestra que la gente no verifica, y además que en esto pasa, en esta era de la información, que la gente a veces comparte con lo que se siente cómoda, aunque no sea verdad. Entonces, si digamos, querés o en el fondo añorás que pase algo, te sentís cómoda con ese lado de la historia, entonces o con la crítica que se está haciendo. Con la crítica que se está haciendo, entonces le das compartir aunque no sea real. Y lo curioso es que ahorita es la falsedad tiene una gran realidad, porque en el caso del padre Tojeira yo también vi un supuesto comentario del candidato de Arena diciendo que había dado comida y algo así en un cierre de la semana pasada. Vos ves y es la misma dirección, la misma foto, entonces te hace dudar. Toman la fotografía de su perfil, es súper cuidado el montaje. Realmente nosotros creo que una deuda que tenemos todos los periodistas de este país es como trabajar más en eso, de cómo orientar a la ciudadanía, en hacer una guía de cómo identificar estas cosas, porque obviamente decís vos, bueno, te vas chuco porque no tenés los elementos mínimos para decir esto puede ser, eso está verificado, como en México, por ejemplo, que existe este ejercicio, ha habido diferentes ejercicios, sobre todo durante campaña, de decirte esto es chequeado. Ya han escuchado que existen iniciativas como esta. Acá estamos como es demasiado incipiente, todavía no hemos o no han surgido movimientos que digan, bueno, vamos a trabajar en aras de educar a la ciudadanía para ayudarle, darle como pistas, decirle, a ver, si usted encuentra estos 3 elementos, si esta nota 3 elementos, Jessica? Carece de fuentes, es una nota que se basa en suposiciones. Por ejemplo, encontramos una nota, justamente esta, donde se habla que se retiraba ella de la candidatura, que carecía de fuentes, no tenía ni una sola fuente. Entonces era, y en el condicional, suponiendo. Si una nota carece de fuentes, si una nota además nos está ocupando, esta semana se dio otro caso curioso en el que se hablaba de los troles y del ejército de troles de los candidatos, pero cuando vas a ver el autor te refiere lo publicó Milenio de México, pero cuando vas a ver el autor, ese autor en ese medio no existe. Entonces decís vos, bueno, Milenio de México el ciudadano, publicando... el que consume ese tipo de noticias no tiene esa habilidad. Tendríamos que hacer algo como para ir empezando a dar pistas, de decir, a ver, si esto reúne estas características. Pero Milenio de México fue portada en un periódico. Mira, ese todavía es un ejercicio que hay que hacer, de decir, tenemos que ser muy cuidadosos con esto que compartimos, porque nosotros decimos, Milenio, y nos creemos realmente fue portada de la prensa gráfica. De la prensa gráfica, pero entonces estoy entendiendo que no era una noticia. No, porque si vos te vas a ver al autor en Milenio, porque justamente Rodrigo hizo ese ejercicio, se va a ver al autor de Milenio y resulta que te dice que esa nota no es firmada por un autor de Milenio, sino por alguien más, un ajeno. Y entonces te vas a ese, no recuerdo exactamente el nombre ahorita del sitio al que te refiere, y cuando vas y buscas en ese sitio, el autor no aparece como un autor de ese medio, es decir, no es un contenido... O sea, ahí escalaron un nivel más en la sofisticación pero están entendiendo que cayó un medio de comunicación sumamente importante. Eso es lo que ahora la investigación viene. ¿Cómo llegó ese contenido a Milenio? ¿O por qué Milenio? De hecho, Rodrigo ha enviado un correo electrónico para ver si nos pueden dar más información al respecto, porque realmente decís, ¿cómo un medio grande... Pero Milenio no ha dicho tampoco, esa publicación no es mía. Falsa. No lo ha salido a decir. Y ocurrió otro caso parecido con Televisa, que hay un sitio que es Televisa News que publica una nota sobre las elecciones de El Salvador, y decimos, ¿por qué Televisa se enfoca en este candidato? O sea, realmente en los medios mexicanos ha pasado eso curioso, porque decís, ¿por qué 2 medios mexicanos
están interesados en 2 candidatos de El Salvador. Realmente, si empezamos a seguir ese hilo, creo que podemos encontrar cosas bien interesantes, porque a este caso de Milenio creo que hay que seguirle la pista porque ¿cómo apareció eso ahí? Ahora, hay todavía que hacer el ejercicio de ver, ya se hizo en la campaña pasada, el tema de los troles, de cuántas cuentas falsas. Bueno, pero otro ahora ejemplo. Han crecido más, o sea, han crecido más exponencialmente. Han crecido más, ya no nos podemos quedar, y además que te encontrás con cosas que solo haces un ejercicio de verificación bien práctica. Hay páginas que te ayudan a identificar. Vos metes la fotografía, casi como funciona como el buscador de imágenes de Google, pero funciona a la inversa. Tomas la fotografía, la metes y te tira de dónde fue extraída. Porque eso nos pasó con un caso de una tuitera tuiteando a favor de un candidato, creo que era de Bukele, y entonces hacíamos el ejercicio de tomar la fotografía de perfil, meterla en ese sitio, y el sitio te decía que en realidad es la foto de una modelo tailandesa, y así vas descubriendo esas cosas que decís. Sí, pero es que ese nivel de detalle y de trabajo de hormiga no lo puede hacer una no persona. Sé si la no lo va a hacer la gente. No, porque justamente eso, la gente publica, republica, comparte a veces con lo que se siente cómodo. Y querés ser porque mira, tiembla y todos nos metemos a Twitter. Oímos sirenas, todos nos metemos a Twitter. ¿Qué pasa en tu colonia? Entonces, aquí el objetivo es que quién es el primero en compartirlo. Ya vieron esto, entonces no llegás a verificar. No, bueno, las cadenas que te han caído de que las X marca te está regalando bonos de $5,000 y o lo que pasó esta semana anterior cuando tuvimos el alza de homicidios, ¿se recuerdan? Era preocupante porque cuando ya entra el tema de seguridad en juego es todavía más grave, porque empezó a viralizarse lo del toque de queda, que la policía, que decían que no podía salir. Sí, eso. Sí, y entonces llega un nivel tan preocupante en el que vos, cuando ves que te lo envían más de 5 veces y que la gente te pregunta, mira, esto es cierto, entonces decís, si ya 5 personas de tu alrededor te están preguntando, mira, y no será cierto, es porque esto ya se viralizó demasiado. Entonces es preocupante porque jugás con la estabilidad mental de la ciudadanía. Toda esta información que se genera en redes sociales obviamente va a venir afectando el clima electoral. Desde el punto de vista de ustedes, ¿creen que esto pueda tirar para un lado favorablemente los resultados para algún candidato? ¿Esta desinformación? Pues en parte sí, porque hay mucha gente que obviamente ha creído algunos contenidos falsos y pueda que tome decisiones con base a información falsa. Pero por otra parte, habría que analizar que no existe penetración de redes en el interior del país y puede pesar mucho el trabajo territorial de algunos candidatos. Entonces, creo que si bien se puede dar esto, de que gente tome decisiones con base a lo que ha visto compartido en redes, pueda que se dé más en la zona metropolitana y no en el interior del país. ¿Y crees que de verdad, porque eso ha sido lo que acabas de decir, yo lo he escuchado de varias personas, que las redes sociales en el interior del país no están tan penetradas? ¿Será realmente cierto? A mí me cuesta creer, sí, porque las empresas telefónicas lo que más venden son datos. Y hay 7 millones de celulares en el país. Exacto, y el Facebook. 5 millones en Facebook. El Facebook. 5 millones. O sea, entonces a mí, de verdad yo siento que las redes sociales... Lo que pasa es que la gente, a la red social que atacan un poco, creo que es a Twitter. Sí, donde está Twitter como un poco más el tema político. Tanto usuario. Y ahí lo ves fácilmente. Puedes saber cuántos usuarios de El Salvador están en Twitter. Ajá, pero, aunque la penetración sea en todos los departamentos. Contradecirte tal vez un poco, Jessica, es que yo sí creo que se ha identificado una verdadera influencia a través de una red social como Facebook, que es la más común, claro, y la han potenciado los candidatos, unos más que otros. Bueno, sí, ahora a diferencia de la campaña pasada, vemos que hay más páginas en YouTube también, que los youtubers se metieron tanto en esta campaña tomando partido por ciertos candidatos, y eso sí no lo veíamos en la campaña pasada, era más el debate en Twitter, porque la gente obviamente que se mete a Twitter está con más ese afán de discutamos de política,
pero ahora sí realmente hubo como más o páginas como la Brittany, que me imagino que ya la escucharon, que es una página que publicaba contenido favorable para un candidato, y esa página fue creada como para ocio inicialmente, pero luego lo que viralizan son contenidos políticos. Bueno, y tenés a personas de la farándula salvadoreña que ya abiertamente en sus redes sociales te están diciendo hagamos tal cosa, y que están endosando apoyo. Es decir, se está viendo un fenómeno que se ha repetido en otros países, como en Estados Unidos y en México, que lo has mencionado tanto. Casos de personas famosas que le endosaron el apoyo a López Obrador, por ejemplo. Y yo lo siento, pero lo siento más que ha ocurrido con el candidato de Ghana, no tanto con los otros dos candidatos. Sí, es como, además, ellos su target es apostarle a la población joven, a los youtubers, a la gente que consume contenido por YouTube. ¿Y tú crees que ellos votan? Al fin, de verdad. Pues realmente creo que este domingo vamos a ver si realmente, porque ellos dicen, vamos a ver si se traduce en voto, los tweets o los likes. ¿Cuánto crees tú que debería de incrementar en votos? Estábamos viendo la vez pasada números y creo que la máxima votación que habíamos visto fue 2.8 millones, si no me equivoco. 2.3 millones. No, con la de Saca, Saca contra Choque. Creo que fueron 2.8. Lo que pasa es que aquí tenemos, como digamos, dos polos opuestos. Por un lado, vamos a ver si se concretan todos esos apoyos virtuales o virales en votos, si se traducen en votos en las urnas, pero por otro vamos a ver si esto, lo que puede subir de este lado, no baja con la gente que está frustrada porque ninguna de las 4 opciones le parece viable, porque eso podría hacer que no crezca la cantidad de votantes. Gente que está diciendo, bueno, pero es que a mí no me parece que ninguna de estas 4 opciones, ¿y para qué voy a ir? Sí, yo estoy oyendo ya más gente que abiertamente dice, no voy a ir a votar. Antes te decían, no sé, sí, era el indeciso. Pero ahora la gente te dice, no, mire, yo no voy a ir a votar. Conocemos un caso. Sí, de hecho yo también he escuchado muchos ejemplos, sobre todo en estas últimas 2 semanas, que hemos visto ya como de última hora muchos hallazgos de cosas que suponíamos que pasaban, pero ya luego de investigaciones que nos han dicho, sí, mira, aquí están las pruebas de que esto pasaba, con 3 candidatos ya vimos casos concretos, y entonces creo que ahora, no sé, no tenemos encuesta para medirlo en estas 2 semanas, pero sí creció ese número de gente que estaba en los indecisos y ahora dice, pero es que realmente no, ninguno. O sea, en todo caso me abocaría a ir a anular la papeleta. Es que, ¿sabes qué? Anular el voto. Creo que ha pasado, en la medida que ha avanzado la campaña, los escuchás hablar, te decepcionan más. Sí. Y los medios de comunicación, que en realidad, parejo, bueno, Factum hasta el momento ha sacado 2, ¿verdad? Entonces vas leyendo, te vas decepcionando, desencantando. Y eso ha influido en que quizá el indeciso termine de decidirse de no ir a votar. El voto indeciso, por lo general, es entre más informada esté la gente, ¿puede ser? Sí, es que puede ser que entre más informada decidís quedarte en la casa, porque decís, en este caso, en esta campaña que estamos viendo, que realmente el nivel de la campaña ha sido tan bajo, si se le puede llamar debate a lo que hubo, te dejaba el sinsabor de que decía, pues bueno, entonces aquí como que nos va a tocar elegir entre el mal menor dentro de estas opciones. Y entonces la gente, al quedarse con ese sinsabor, prácticamente dice, bueno, entonces ¿para qué voy a ir si ninguno me convence? Correcto. Entonces es como, para ese chiste mejor me quedo en la casa, me voy a la playa, me quedo con mi familia, hago otras cosas, porque sentís que ninguna de las opciones que te están ofreciendo, incluso con los planes de gobierno, es decir, si te pones a hablar de una ciudadanía informada, que no se conforma con escucharlos o con la actividad que tuvieron en el meeting, sino que va y se va a los planes, y te vas y revisas esos documentos, realmente te quedas como con... Que falta algo. Con resaca, porque falta, no nos dan sustancia. Jessica, regresando al tema de las encuestas que mencionabas hace un momento, ¿tú crees realmente que los resultados que han pronosticado estas encuestas son los que vamos a tener el domingo? Yo sé que es bien difícil, pero la percepción
versus lo que está pasando en las redes sociales, ¿te parece que hay una congruencia o que al final las encuestas se van a equivocar como ya ha pasado en varios casos? Sí, ya pasó. Bueno, yo creo que realmente en lo que sí no se van a equivocar es en que nos vamos para segunda vuelta. Ajá. Y lamentable para nosotros los periodistas porque desearíamos que esto termine pronto, ¿verdad? Porque implica, ya vimos el nivel en el que cayó ya la última semana la campaña. Sí, increíble. Entonces, sí. decimos, bueno, ¿y qué nos espera ahora? Que esto se va a poner todavía Peor. más reñido si pasamos a la siguiente etapa. Pero yo creo que sí, en eso sí, difícilmente creo que desatinen las encuestas. Alguien decía, porque a partir de lo que se ha publicado del candidato Bukele, que es el que va de favorito en las encuestas, alguien decía, pero bueno, quien se había decidido votar por Bukele, publiquen lo que publiquen esta semana, no lo van a sacar de ahí. No lo van a sacar de ahí. Y entonces, ¿qué es lo que realmente podría significar un cambio? Que realmente como está manejando el FMLN, que Hugo Martínez haya tenido un incremento, pero luego vemos que esta semana el Faro publica esto del pago de sobresueldos, entonces creo que pero eso me así deja como la no duda. le impactan ahí, probablemente tampoco le impacte a la gente que ya decidió votar por el candidato. Pero la del diferencia es que frente. por los que estaban decididos a votar por el Frente era el voto duro del Frente, que toda la vida ha votado por el Frente y que le va a dar el voto a su candidato. Pero la población que está resentida con los 2 años de gobierno del FMLN, eso le termina Pero de no sepultar. necesariamente esa población resentida le va a ir a dar el voto a Nayib Bukele. No necesariamente le va a dar el voto a Pueden Bukele. no darle el O voto a pueden no nadie. ir. Yo creo que lo que está intacto, que difícilmente se mueva, es la gente que se había decidido a votar por Bukele. En todo caso, lo que podría pasar en última instancia es que digan, bueno, mejor no voto, porque alguna gente lo está entendiendo como voto de castigo para los otros dos, el voto hacia Bukele. Y yo hacía un ejercicio ayer, a una persona que es de esta gente que ha sido enviar contenido viral sobre Bukele y notas falsas. Le envié la publicación de Factum sobre Bukele. Pero contenido a favor de Bukele. Contenido a favor de Bukele y notas falsas también. Entonces Ok. yo se la envié como un ejercicio, dije, bueno, quiero ver qué me dice. Y en realidad fue nada, o sea, no se inmutó, fue como, entonces yo dije, realmente esta gente que ya se decidió a darle su voto a él, ¿le podés demostrar en una semana esto, lo otro, estos no hallazgos? van a cambiar. No, María. Y no lo vas a sacar Como de lo que vos decís de los sobresueldos de Hugo Martínez, o como lo que sacó Factum de Carlos Calleja Y Maduro. y Maduro. No, ya el que va a votar por ellos. El que está decidido, está decidido. Es decir, lo que no están haciendo es seduciendo al indeciso. Exactamente. Más bien lo están. Quitándole más la Tal como vez, desencantándolo. entonces tal vez no es posible que en esta elección se logre un 70%, por ejemplo, de movilización de electores como se logró cuando ganara Tony Saca al final. Pero es que Tony Saca, acordate que estaba. Arrastre. No, y que en paz descanse estaba, su adversario era Chafik Handal. Era una época donde no habían redes sociales y dijeron, metieron el tema del miedo. Entonces fue una campaña, claro, y Tony Saca tenía charme, ¿verdad? El carisma. Chafik Handal era un hombre rígido, duro. Y carismático dentro del partido. Carismático, simpático, encantador de serpientes, una vez le dijeron con todo respeto, lo cual es cierto, y tenías la antítesis que era Chafik Handal, pero aquí hay una, Por eso los digo, tres tienen ahora- sus cualidades, los cuatro tienen sus cualidades. y Es sus posible que defectos. no se logre una movilización récord. De hecho, el TSE decía que era un 65% que preveía. Sí, realmente era como por lo que decía, o sea, por un lado puedes tener que realmente todo lo que has visto en redes se traduzca en votos, pero por el otro lado que tengas a esos indecisos que definitivamente se queden en indecisos y decidan mejor no moverse de su casa. Entonces, al final creo que eso nos dejaría un porcentaje de participación parecida al que hemos tenido en las últimas elecciones. Pero el de las últimas es 50. Sí, o un poquito más arriba, quizás. Yo no creo que sea tan bajo como en la anterior, pero tampoco me estoy imaginando que toda la gente se vaya a salir. Porque además la gente está diciendo, bueno, si va a haber segunda vuelta, nos No esperábamos espero la a ver segunda una vuelta segunda para vuelta. sacar- Sí, Ah, sí, pero lo que conocemos a pasa alguien que que si dijo te eso. esperas a la segunda vuelta, capaz no hay segunda vuelta. Ah, sí, y la pues sí, podría diferencia ser la es más sorpresa. grande. Es que no sé, es tan
no sé, hasta frustrante no saber qué puede pasar, ¿verdad? Porque ahora sí que nadie se atreve a pronosticar algo tan seguro. Quienes se han atrevido son las encuestas y todas las casas encuestadoras te hablan de una diferencia muy grande entre el candidato de Gana y los otros candidatos. Pero tampoco tan grande como para definirlo en primera. Exactamente. Entonces, sí, no. definitivamente. Pero, parafraseando lo que decía una persona que conocedora y que leyó el tema de la conversación digital, insistía que las encuestas no te reflejan el voto oculto, el voto, porque si yo te digo por quién pienso votar, estoy segura que las tres me van a cuestionar por diferentes motivos. Claro. Entonces, la gente que se lo reserva hasta el momento. Y nos puso un ejemplo muy claro. ¿Cuántas banderas están viendo en los carros? Sí. Yo he visto contadas con las manos banderas de arena. Del frente no he visto ninguna. No, porque y además, puede ser que y tal vez hay mucho arenero que efectivamente va a marcar por arena, pero no quiere andar con la, con la bandera. FMLNista que, va a votar, que quiere que le digan, mira, y vas a volver a votar por el FMLN. O no lo dice, exactamente. No, y además porque vieron lo que pasó la semana pasada con esta mujer que atropellaron. Bueno, no fue a inicio de esta semana, fuera del CIFCO, ahora que ya se instalaron. Sí. Atropellaron a una militante y fue una cosa tan terrible porque decís, bueno, pero falta una semana y la gente ya se está echando el carro en la calle. Entonces realmente el ambiente Increíble. así de tenso creo que también ha provocado que mucha gente se reserve. Les voy a contar un caso. Hay una costarricense que anda la banderita de Costa Rica, que es azul, blanco, rojo, azul, blanco, rojo, blanco, azul. Y estaba contando en un chat que la insultaron porque ella andaba con la banderita. Mi consejo fue, quite todos los símbolos patrios, no ande esos colores porque confunden. Porque creyeron que era de arena. ¿Quién va a estar distinguiendo que es la bandera de un Pero es que hay que dejar claro una Francia? cosa, que yo no he escuchado por ninguna parte de ninguno de los cuatro candidatos que hagan un llamado a la calma, Nadie. un llamado a la Eso es cordura, preocupante. un llamado a que Más se bien contengan los ánimos, un llamado a que esto es una fiesta democrática. O sea, realmente es preocupante porque hicieron una fake news a partir de algo que publicó la APES de que tenías que llevar mascarilla. Pero yo decía, bueno, haciendo como un poco la broma, porque realmente es preocupante lo que se viene para el domingo si ellos no mandan ese mensaje de tolerancia y además de respeto al resultado, porque el ambiente está tan tenso en la calle que si el nivel de frustración además puede llegar a ser tan grande que podemos ver desórdenes como los que hace rato no veíamos, porque la gente anda demasiado encrispada. Y si un candidato te dice, ayúdenos a defender el voto, ¿qué ya significa solo la eso? palabra. Eso es Sí, casi como es una llamar línea bastante al gris. ejército a que vaya a la guerra, levante la mano y júreme que va a defender el voto. Eso es No realmente... ha habido ningún llamado violento, No, pero eso es lo que de alguna forma inspira, ¿verdad? Pero Sí. lo que te dice la checa tampoco No hay llamado a la no, calma. llamado a la No, calma. realmente es lamentable que nadie hasta ahora haya dicho, bueno, vamos a respetar, existe una institucionalidad, todo lo que hemos avanzado no lo podemos Sí, echar por el Bernadette. trasto. Realmente no ha habido esos mensajes como de calma. Entonces a mí me preocupa lo que pueda pasar el El lunes. domingo, El domingo. después de las 6 de la tarde, 7 de la Ese va a noche, ser el cuando ya momento más empiece el difícil. tribunal a procesar, porque no sabemos cómo va a reaccionar esta Y gente cuando afuera. todos los noticieros estemos cubriendo, todos los medios estemos cubriendo la apertura de las urnas, porque ese es el momento en que la gente quiere estar pendiente y estar viendo en vivo los votos para uno, los votos para otro y esperar la conferencia de prensa del Tribunal Supremo Electoral, que entiendo que va a ser a eso de las 8:30 de la noche, para dar como una primera tendencia. Una primera, sí, la verdad que otra cosa es esperar que no vaya a haber sorpresas en el tribunal por esto que pasó, que se les Ya dañaron nos los dijeron que van a escáneres. tener planta por Todo, si se les va la luz, que tienen escáneres de backup. todo. O sea, esperemos que no haya otro problema con un script, ¿verdad? Sí, estamos esperando que el tribunal esté a la altura para justamente despejar estas dudas, porque si ellos Sí. son técnicos, sumamente técnicos, y no dejan ningún vacío, van a permitir generar menos tensión en la calle, en toda esa Yo te voy a gente decir que una está... cosa, la mejor tensión es que no diga nada el presidente del TC, porque él es el principal generador de tensión. Él cuando habla no se limita a ser un funcionario técnico,
sino a valoraciones políticas que trascienden lo electoral y que lo que provocan es más rencor, más comentarios negativos. Si él en su discurso del domingo lo sabe desarrollar de la forma que lo tiene que hacer, ahí empezamos iniciamos el día con calma, sí, cosa que no creo. Y para finalizar, tu valoración sobre esta semanita de vacaciones que se han dado los diputados para ir a cuidar el proceso de escrutinio. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, ya pareciera que los diputados que están en la Asamblea son de otros partidos que no son de los que están compitiendo porque no entienden el mensaje de la ciudadanía. La ciudadanía está diciendo, mire, ya estamos como hartos de estas prácticas, queremos otra clase política, queremos políticos que de verdad se metan a esto para trabajar por la ciudadanía, pero el mensaje que están diciendo es, bueno, pausa, receso, recreo, y entonces esta es una manera más de decepcionar a la gente, de decirle, mire, somos los mismos de siempre, ustedes nos están dando un mensaje de rechazo a la tradicional clase política, pero seguimos haciendo cosas que generan más rechazo en la población, porque ¿para qué necesitábamos esa pausa? Pudiéramos estar avanzando en cosas relevantes para el país, se nos fue enero y no vimos nada relevante en la Asamblea, realmente todo se estancó, como suele pasar siempre en las campañas, que se pierden de comisiones, se pierden de la plenaria, entonces siguen repitiendo y repitiendo y parece que nunca entendieron el mensaje. Y al final esa semana se la vamos a pagar, va a ser se las pagamos, ya salió un diputado diciendo que él no la va a cobrar, ¿verdad? No faltan 83 todavía. Faltan 83. Los suplentes no, pero los 83. Lo que yo decía también en mi columna de opinión es que así como decepcionante es lo que los diputados han hecho, también es decepcionante que ninguno de los candidatos le haya dicho a sus diputados, miren, regrese, por lo menos ustedes sí vayan a trabajar. Sí, claro, porque es como decir, mire, vamos a ser transparentes, no vamos a robar, no vamos a ser corruptos, pero existen maneras sutiles de ser corruptos como esa, cobrar por un salario cuando te perdés una semana. ¿Y para qué? ¿Qué gana la población con esa semana perdida de trabajo en la Asamblea? Realmente no gana nada y le seguimos pagando. Bueno, señoras, terminamos el último programa antes de las elecciones. En el próximo ya vamos a tener por lo menos, no sé si los resultados definitivos, porque es el próximo martes, pero por lo menos la tendencia. Mira, yo creo que para el domingo a las 5 ya los partidos van a las 5 de qué, de la tarde. Los partidos te van a ir tirando. Sí, ellos obviamente es que estas les interesa decir yo voy arriba, yo voy. Por supuesto. Bueno, les agradecemos mucho su presencia. Y por supuesto que las puertas del programa quedan abiertas para y a votar. Y a votar. Tenés que ir a votar. Sí, no, pues hay que hacer el tiempo, tenemos todavía tiempito para pensar. A ustedes gracias por su sintonía, los esperamos el domingo en la cobertura especial que va a tener Canal 33 desde primeras horas de la mañana hasta que tengamos las tendencias. Buenas noches, que descansen.